Bienvenidos a este segundo episodio de la ortodoncia lingual. Para los que no han escuchado el primero, me presento. Soy la doctora Mónica Tierrafría, dueña y fundadora de CIA Lingual, una empresa que se dedica a importar tecnología e innovación de primer nivel para solucionar problemas dentales y empoderar a grandes personalidades y a personas como nosotros, que somos también grandiosos, y posicionarnos en la escena pública o simplemente para mejorar nuestra imagen. Antes que nada, les quiero platicar que si ustedes están aquí es porque seguramente les generó curiosidad el saber más acerca de la ortodoncia lingual. Pues sí, realmente es algo curioso, no muchas personas lo manejan, pero créanme que soy una visionaria. Y si no lo habían escuchado, en los próximos 5 años todos van a saber de qué se trata. Y ya les voy a revelar en el último episodio por qué. La ortodoncia lingual es una alternativa a tratar pacientes que requieren tratamientos de corrección dental. La diferencia con respecto a la ortodoncia vestibular es que esta s se hace desde la parte interna de los dientes. Y sí, así como lo oyen, suena raro y desafiante. Y no solamente suena raro y desafiante, lo es. Yo siempre he definido que ejercer la ortodoncia lingual es tener una personalidad a la que le guste estar expuesta al la tensión, al estrés y a la incomodidad. Si ustedes son esas personas a las que les gusta superar retos, miedos y tienen una alta tolerancia a la frustración. Si son estudiantes, créanme que es una carrera, una profesión, una técnica en la cual nunca se van a aburrir. A mí lo que me sucedió cuando tuve mi primer acercamiento con la ortodoncia lingual fue que desde muy jovencita fui asistente de un muy famoso conferencista, ortodoncista él, formado en Baylor, Texas, en una universidad de Estados Unidos, y yo era la que pasaba las diapositivas. Entonces, ver esos casos clínicos de esas Miss Universos que desfilaban y que proyectaban una sonrisa hermosa, para mí era una cosa muy divertida, nunca nos aburríamos, porque pasaban de ser las conferencias de los dientes chuecos a hacer votaciones de qué sonrisa había sido la ganadora, así como el certamen de las Miss Universos era el certamen de las sonrisas bonitas. Entonces, eso encendió en mí una chispa de curiosidad. Yo entré a la carrera de odontología, no por ser odontóloga, sino por ser ortodoncista lingual. El doctor que daba estas conferencias era un doctor muy renombrado, y invitaba a personalidades a sus congresos de todas partes del mundo. Y había un sector especial que se dedicaba realmente a proyectar esos casos de las pacientes o los pacientes que tenían o habían utilizado ortodoncia lingual. En ese tiempo no vivíamos los acosos legales que vivimos en la actualidad. Realmente el hecho de que se presentara el caso clínico y se viera la cara del paciente, incluso que se revelaran datos y quiénes eran, pues nos hacía tener conocimiento de tal o cual actor, tal o cual político, tal o cual personalidad que tú veías en la televisión y decías: "Es cierto que él usó brackets, y es cierto que esta persona en el antes y el después, pues, ha tenido un cambio espectacular". Eso es lo que yo viví hace muchísimos años, cuando me empecé a acercar al mundo de la ortodoncia lingual. Cuando decido entrar a la carrera, a la universidad, bueno, el trayecto básico que llevamos todos los odontólogos, la carrera, los 4 años de formación, el servicio social después, y, estar introducida al posgrado de ortodoncia, pues, me hizo ver
cuál era la realidad que teníamos los odontólogos, pero sobre todo los ortodoncistas en México. Y sí, con tristeza, así como ustedes lo están viviendo ahora, pues nos damos cuenta que somos un país que va muy retrasado con respecto a las grandes potencias mundiales y que muchas de las corrientes que adoptamos pues van siendo producto de la influencia de las grandes casas comerciales. Eso es innegable. Lo que ha pasado últimamente para nosotros como odontólogos es que hemos vivido un desplazamiento muy lamentable con respecto a tener autoridad en un tratamiento dental. Ahora los pacientes, con todas las herramientas que tienen de búsqueda, con sus, pláticas, contactos mundiales, acceso a plataformas, a veces están más enterados que los propios odontólogos, y eso nos pone en una situación incómoda. Por eso les decía que es muy importante estar acostumbrados a vivir en la incomodidad, en la incertidumbre, en el reto constante de averiguar qué más puedo hacer yo por mejorar mi entorno. Entonces, eh, toda esa serie de factores que influyeron en mi decisión de ir, eh, introduciéndome a esta práctica, me llegó a fundar la primera clínica de ortodoncia lingual aquí en el centro de la Ciudad de México, en donde tuve un enlace muy importante con agencias de modelajes y me enviaban los talentos. Claro que en ese tiempo, a manera de intercambio, porque no era un proyecto de tener una remuneración del de este tipo de tratamientos, era una especie de piloto en el que ofrecíamos publicidad a cambio de que los pacientes empezaran a hacerse los tratamientos, ¿no? Entonces, fue un proyecto bonito. Tuve la oportunidad de tratar a Miss Universos, una Miss Argentina, una Miss Brasil Latina, gente que estaba metida en el medio del espectáculo, y eso te expone a una doble exposición a la incomodidad, porque son personas bien exigentes que de entrada, cuando llegó Miss Brasil Latina a mi consultorio, me dijo: "Quiero que mejores esto", y yo le veía la sonrisa y decía: "¿Qué más te hago?", si la veía perfecta. Pero en el transcurso de esos años en el que estuve teniendo acercamiento y dando mejoras a este tipo de pacientes tan exigentes, me hizo observar lo que nosotros como odontólogos, formados por personas que lamentablemente no tienen tanta exigencia para su visión externa o su empoderamiento de personalidad y sobre todo su apariencia, pues a veces hasta pasamos por alto. Recuerdo que esta chica, Miss Brasil Latina, estuvo de una manera tan insistente, en cada cita que llegaba era la foto de perfil y la de 3/4 y la de 3/8, y ella me casi, casi me hacía un diagrama de cómo quería que yo le dejara la sonrisa. Como les repito, me hacía poner en una situación muy incómoda, yo tenía que utilizar los recursos, mi tiempo, mis conocimientos. Hay cosas que no sabía, tuve que investigar, hay otras en las que no era muy hábil, me tuve que poner a practicar, ¿y qué creen? Si pensaban que ganaba mucho dinero por eso, mentira. Creo que ese proyecto fue el proyecto en el que más invertí, yo le llamo mi escuela más cara de ortodoncia lingual, un proyecto en el que aprendí muchísimo, tuve a los mejores maestros, que son los propios pacientes que te exigen a 1000 y que cuando esa paciente se fue a Brasil a hacer su competición y me mandó la fotografía de que había ganado el certamen, y recibo una foto en donde tiene una sonrisa increíble, de verdad, yo les comparto ahorita, se me enchina la piel de que en el momento que la recibo y la veo, decía: "Ella
sabía lo que quería. Y yo hasta ese momento entendí lo que significa empoderarte a través de tu sonrisa. Ahora, como dato curioso, les diré a ustedes como pacientes, pues, que si no lo han visto de ese modo, aquí no hay secretos. Entonces, sí, evidentemente, yo estoy a punto de ponerme mis brackets linguales. Creo que debo de llevar esa bandera de empoderamiento de la imagen, porque ahora todos los recursos que tenemos son válidos. Y el hecho de que estos pacientes, como les platico, me hayan demostrado todo lo que significa que te vean por cualquier ángulo y no tengas una pizca de que se te caiga el telón, eso para mí fue asombroso. Entonces, les puedo platicar que sí fue una clínica en donde invertí mucho recurso económico, financiero, tiempo, estrés, pero aprendí algo muy importante, que cuando quieres, lograr algo, perfeccionar una técnica, haces hasta lo imposible por conseguirlo, y que ahora en México no hay límites, los límites se han roto desde hace muchos años, ustedes, las generaciones nuevas, lo deben de saber, el mundo está en nuestras manos, solo es cuestión que alcemos un poquito la mano, hagamos un pequeño esfuerzo y en un futuro muy lejano, no muy lejano, ustedes, pacientes, ustedes, odontólogos que hacen odontología general, pueden tener a la mano un recurso valiosísimo. Estamos hablando de tecnología de primer nivel. Hay muchas personas en el mundo, lo compartiré en el episodio 3, que se han encargado de desarrollar estas técnicas, de llevarlas a la robótica, a la biotecnología, con materiales biocompatibles, con tratamientos sumamente predecibles y con entrenamientos que puedes hacer a distancia y que sí, efectivamente, no son económicos y no son rentables. Si tú, como odontólogo, estás pensando, eh, vivir de la ortodoncia lingual, tienes que ser creativo y tienes que aprender a intercambiar tu valor, porque eso que tú haces, odontólogo, lo hacen miles de odontólogos. Si tu sello distintivo es la innovación, tienes que tenerla de tu lado y educarte y educar a tus pacientes para que se pague por ello. Y créanme, los pacientes están dispuestos a remunerar económicamente de una manera justa a nosotros, los odontólogos, los ortodoncistas linguales, que les podemos ofrecer nuestros tratamientos, pero llevados de la mano con una tecnología pura y dura. Así es que no lo duden. Si ustedes son personas aventureras que les gusta vivir lo desafiante, digan como yo, sí al igual. Nos vemos en el siguiente episodio.